Pues muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta actividad que organizamos desde el Ateneo de Badajoz, desde la sección de Historia y Patrimonio, que nos va a servir para conmemorar el 5º centenario de las juntas Badajoz-Elvas que tuvieron lugar en nuestra ciudad y en la ciudad fronteriza portuguesa de Elvas, las juntas de 1524, que va a ser el tema central de esta ruta que nos va a llevar al puente de Calla. Allí vamos a explicar más pormenorizadamente qué consistió ese hecho histórico, pero antes de nada vamos a dar la bienvenida a un personaje muy especial que ha venido desde la máquina del tiempo, ¿no? Como si fuera la serie El Ministerio del Tiempo, ¿no? Y además vamos a darle la bienvenida a Su Majestad, la Reina Isabel de Portugal, la hija de los Reyes Católicos, que contrajo matrimonio con Carlos V. Bienvenida. Este caballero, los Reyes Católicos no son mis padres, son mis abuelos. Bueno, mis abuelos y los de mi marido. No sé si lo conocen ustedes. Pero es eso, mi padre es Manuel I de Portugal y una hija de los Reyes Católicos. Es mi abuela. Si yo me llamo Isabel por mi abuela, precisamente. Pues sí, no sé, la verdad es que es un poco extraño el estar con ustedes hoy aquí. Yo hablé ayer con este caballero y bueno, pues aquí estoy, contándole algunas anécdotas mías. Precisamente a los caballeros que han visto antes conmigo les decía que mi madre no solo se ocupó de la formación humanística, sino también pensó en cosas como la actividad física. Aunque yo más que correr con los caballeros estos que me han visto ustedes, yo sobre todo era la equitación, el montar a caballo es lo que a mí me gustaba. Y bueno, pues si realmente me dedicaba a muchas cosas, pues también me gustaba la costura, me ocupaba incluso de los vestuarios de la corte, pensando un poco en cómo hacerlo. Y las matemáticas, que es curioso, que a una compañera que he conocido también le gustan las matemáticas como a mí. Bueno, y muchas cosas, el hacer muchas cosas, mi madre pensaba que era muy importante que tuviera todo tipo de experiencia. O por ejemplo, los animales de compañía. Lo que más le ha sorprendido a esta compañera ha sido pues un elefantito que nos trajeron de la isla de Boa. Pues sí, mis padres pensaban en tener todo tipo de experiencia para tener, no ser una mujer que no sabe nada de la vida, como quizá algunas pasaban en mi tiempo, sino tener los suficientes conocimientos y de razonamiento. Porque como saben ustedes, que me han contado que saben mucho sobre nuestra historia, pues mi marido, en las campañas que tenía por esos otros territorios, pues me dejaba a mí como regente de España, y no es cuestión de que una señora que no haya estudiado nada pueda ser la regente de todo un maravilloso país. Yo estuve en Badajoz un poco tiempo y bueno, quiero ir con ustedes a lo del puente, pero no, a mí me han dicho que me ponen un carruaje para llegar, ¿no? Por supuesto, Majestad. Bueno, pues no sé, si quieren sigan ustedes con lo suyo y voy yo a buscar el carruaje ya o... no sé, me voy a esperar a que cuente ustedes algo y cuando ustedes se vayan voy yo por el carruaje. Muchísimas gracias, Majestad, por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros hoy aquí. Bueno, después de escuchar a Isabel de Portugal, ¿no? Que ha venido en la máquina del tiempo a contarnos sus experiencias y que luego nos volvemos a encontrar con ella en el puente sobre el río Calla, vamos a comentar, a explicar algunos aspectos históricos y en qué va a consistir la ruta que vamos a realizar en el día de hoy. Tenemos que empezar remontándonos a unos tiempos, a los comienzos de la Edad Moderna, a finales de la Edad Media, finales del siglo XV, ¿no? Cuando tiene lugar, tanto en la corona, en el Reino de Portugal como en el Reino de Castilla, la llamada era de los descubrimientos. Fue una época de cambios, finales del siglo XV, cuando se ponen, se refuerzan las monarquías, los reyes toman mucho más poder a diferencia de las monarquías en la Edad Media, prácticamente se ha acabado el proceso de la conquista y los reyes católicos, en el caso de España, llevan a cabo la unificación, ¿no? Con la conquista de Granada y con la toma también del reino de Navarra. Pues bien, en ese contexto de finales del siglo XV, tanto el Reino de Portugal como el Reino de Castilla van a liderar esa carrera por los descubrimientos, ¿no? Tenemos que ponernos en el contexto de una época en la que
tuvieron lugar una serie de grandes descubrimientos, de mejoras en construcciones navales, de diferentes herramientas que sirvieron para mejorar la navegación, desde el astrolabio, el cuadrante, la brújula, los portulanos, es decir, o cartas náuticas, una serie de herramientas que van a servir y de mejoras técnicas para que tanto Castilla como Portugal se adentren en el descubrimiento de nuevos mundos. Va a ser Portugal la que inicie esa carrera, ¿no? En primer lugar conquistando Ceuta, después Madeira, Azores, los dos archipiélagos que van a ser la punta de lanza para que ellos luego ya siguen emprendiendo las empresas que estuvieron dirigidas por el infante don Enrique el Navegante desde su escuela de Sagre, en el Cabo de San Vicente, en la región del Algarve. Portugal va a iniciar ese proceso, ¿no?, de descubrimiento, de seguir la ruta comercial, la ruta de las especias, ¿no? Tenemos que tener en contexto también que en el año 1453 tiene lugar la caída de Constantinopla y el fin del Imperio Bizantino. Los turcos se apoderan del Mediterráneo oriental y ya no era tan fácil que las rutas comerciales terrestres desde Asia llegasen hasta Europa, hasta las ciudades-estados de Venecia, de Génova, donde había un gran número de mercaderes que comerciaban con las especias. Esa razón va a ser una de las que expliquen que Portugal se adentre hacia el sur, más allá del Cabo Bojador, y lleguen a las islas del Cabo Verde, al Golfo de Guinea. Por ejemplo, Diego Goba llegó a descubrir la desembocadura del río Congo en el Golfo de Guinea, y lleguen hasta el sur, hasta el Cabo de Buena Esperanza, y lo doblen en el año 1488. Pero sin duda el gran éxito de Portugal va a ser la llegada en 1498 de Vasco de Gama, el descubridor nacido en Sines, que va a llegar a la India y va a establecer unas rutas comerciales muy importantes para traer sobre todo especias y otros productos de lujo hacia Portugal. Estamos viendo un momento de esplendor del reino de Portugal. En ese contexto también tiene lugar como la Corona de Castilla, la empresa de Colón, que todo el mundo ya conocemos muy bien, recibe el apoyo, ese proyecto de Cristóbal Colón recibe el apoyo de Isabel I de Castilla, de los reyes católicos en general, y el 12 de octubre de 1492 culmina con el descubrimiento de lo que Colón consideraba las Indias, pero que en realidad va a ser Américo Vespucio a principios del siglo XVI quien reconozca que se trata de un nuevo continente. Por tanto, estamos en esa pugna entre Castilla y Portugal para repartirse el mundo. ¿Qué va a ocurrir? A partir de esos dos grandes hechos, la llegada de los portugueses a la India y de Castilla a ese nuevo mundo, a las Indias, a lo que Colón creía que eran las Indias, van a establecerse una serie de enfrentamientos o disputas sobre el reparto del mundo entre Castilla y Portugal. En torno al año 1493 van a decidir que sea el Papa, a través de las bulas alejandrinas, quien decida el meridiano que reparta el mundo entre Portugal y entre Castilla, que establece que sea en torno a unos 2.000 kilómetros al oeste de las Islas Azores. Portugal no acepta ese tratado y ese tratado por parte del Santo Padre, del Pontífice, y finalmente se aprueba el tratado de Tordesillas, por el cual ahí sí que se reparte y que permite que ese meridiano se desplace más hacia el oeste, de tal manera que se reserve Portugal las costas de Brasil. Ese tratado de Tordesillas va a suponer también, ese reparto del mundo, pero hay un hecho que también va a ser muy importante en esta era de descubrimiento, que va a ser la empresa desarrollada a partir del año 1519 por Fernando de Magallanes, y que culminará tras su muerte en las Islas Filipinas con el regreso de Juan Sebastián Elcano a la península, es decir, es la circunnavegación de la Tierra, ¿no? Y ahí, en ese hecho tan importante, ¿no?, y que además nos pudo relatar José Calvo Pollato, el historiador y escritor de novela histórica, hace un par de semanas en una conferencia que impartió, organizada por el Ateneo, en la sede de Caja Almendralejo. Ahí él sí que nos ofreció muchos detalles sobre cómo fue esa empresa tan difícil, tan compleja, ¿no?, de dar la vuelta al mundo la primera vez, y que supuso además el conectar, el traspasar América por el sur y adentrarse en lo que ellos llamaban entonces el Mar del Sur, que al parecer las aguas eran tan calmas que bautizaron como Océano Pacífico. Magallanes y Elcano creían que ese Mar del Sur, Océano Pacífico, iba a ser más corto, pero se adentraron en una empresa muy compleja, muy difícil, y llegaron hasta las Islas Molucas, las Islas de las Especies, donde estaba el comercio de las especierías.
y va a ser un lugar muy importante, puesto que ahí se nutría gran parte de ese comercio de las especias. La empresa de Magallanes, que culmina el Cano, ¿no?, con la llegada a Sanlúcar de Barrameda en 1522, va a suponer también el que, cuando ya tiene ese encuentro entre los que sobreviven de esa empresa con el emperador Carlos V, deciden que las Islas de las Molucas tienen que ser, en virtud de esos tratados, el Tratado de Tordesillas, y ese reparto a través de esos meridianos, tiene que quedar bajo el control de España, bueno, más correcto, de la Corona de Castilla. Y a través de esas negociaciones que comienzan a tener lugar, primero en Vitoria, se decide que el lugar de encuentro para dirimir a través de una serie de personalidades vinculadas con el mundo de la ciencia, astrónomos, cartógrafos, diplomáticos, pilotos marineros, se decida en una ciudad fronteriza como Badajoz. Y ahí ya nos viene a decir la gran importancia, es decir, lo crucial que ha sido nuestra ciudad en la historia, en este caso de finales de la Edad Media y de principios de la Edad Moderna. Se escogió Badajoz por la simbología que tiene de los vínculos entre la Corona de Castilla y Portugal. Recordemos que Badajoz ya había sido fundada en época musulmana por Marwán en el siglo IX y fue reconquistada por el rey Alfonso IX, fue conquistada por el Reino de León en el año 1230. Es decir, nuestra ciudad va a ser un punto de encuentro entre las relaciones bilaterales de Castilla con Portugal. De ahí que el emperador decida que se reúnan aquí en la primavera del año 1524 esa serie de personas vinculadas con el mundo de la ciencia y con la navegación, con los descubrimientos, para dirimir a través de cartografía y de diferentes documentos históricos quién tiene que tener el control de las Islas Molucas, que hoy actualmente forman parte de Indonesia, en el Pacífico. Por tanto, es un poco el contexto en el que hemos elegido para hacer esta ruta, que además hemos elegido también este enclave, el río Guadiana, y aquí a nuestras espaldas el Puente Real, porque también es uno de los grandes significados históricos que marcan nuestra ciudad, el río Guadiana, que a partir de aquí empieza a ser fronterizo con Portugal. Vamos a comenzar nuestra ruta, vamos a disfrutar también del entorno, y una vez que lleguemos al puente de Calla, vamos a dar muchos más detalles de cómo se desarrollaron esas juntas Badajoz-Elvas 1524, y sobre todo vamos a conocer la historia de ese puente, que no es exactamente el puente en el que tuvo lugar ese encuentro de esas personas a comienzos del siglo XVI. Así que, si tenéis alguna pregunta o alguna... ¿Vale? Vamos a repartir una documentación que hemos preparado, una pequeña ficha y unos mapas que tengo aquí, para que durante el transcurso pues podamos ir conociendo algunos datos más específicos sobre este hecho histórico, y sobre todo vamos a fijarnos en los mapas para descubrir la gran empresa que llevan a cabo tanto Portugal como Castilla en esa era de los descubrimientos. Hemos llegado a nuestro destino, al puente sobre el río Calla, un lugar que nos habla de las relaciones tan estrechas que han tenido tanto el reino de Portugal como el reino de España en esa época, en el siglo XVI, y que además está muy vinculado con el hecho histórico que vamos a relatar aquí. Las juntas de Badajoz-Elvas celebradas aquí un 11 de abril del año 1524, y además tenemos el placer de compartir otro instante con su majestad, con la reina Isabel de Portugal, y vamos a preguntarle qué recuerdo tiene ella de este espacio y de este lugar y de la ciudad de Badajoz. Cuando quiera. A ver, has comentado una fecha, yo no estuve aquí en ese momento, yo pasé por aquí 2 años después, con 14 añitos. Bueno, no era este puente, me han comentado que se estropeó con una riada y han hecho después este puente, y que luego tienen ustedes puentes mucho más grandes. Pues eso, venir a casarse con 14 años, yo estaba deseando conocer a mi marido, ya me habían hablado de él, y bueno... Hubo un momento en que estuvo dudando si se casaba conmigo o no. Yo dije que como no fuera con él, me metía en un convento. Pero sí, al final pude conocer a Carlos. Y aquí, pues eso, es recordar mi salida de Portugal por primera vez y pasar un puente parecido a este, cruzar la frontera entre España y Portugal. Me recibía la comitiva y nos fuimos a Sevilla, donde ya conocí por primera vez a mi marido. Un matrimonio muy feliz, ¿no?, con Carlos V. Sí, ha sido un matrimonio muy feliz, y además luego me hablan de la diferencia hoy en día de las mujeres, que me ha gustado conocerlo,
Y es cierto que en mi caso mi marido se iba mucho tiempo a las campañas y era yo quien regía en España. También hay que decir, como hemos comentado antes, pues había recibido una educación que me permitía ese hecho. Pero me haría ilusión estar en ese lugar exactamente de pasar de España a Portugal. ¿Es posible? Vamos a verlo, sí. Pues sí, yo de verdad recuerdo mucho el momento en el que no era como este, comprendedme, pero sí que había una línea divisoria y el momento en el que pisé por primera vez las tierras españolas. Sí, luego me han comentado que es un puente distinto, luego habla usted sobre ello. Y no sé, también me han comentado algo sobre los claveles. Sí, yo no sé, luego lo comentáis, pero me encantó el detalle que tuvo Carlos conmigo, esa flor tan preciosa que nadie conocía en España, y a partir de ese momento creo que ya es una flor bastante común entre ustedes. Y nada, yo me despido porque me han dicho que me van a acompañar a una fuente que me han dicho que es preciosa. Bueno, he visto, claro, cuadros en mi época, pero he visto como un cuadro de una fuente preciosa que tienen ustedes con el nombre de Isabel de Portugal, y me han dicho que me la van a enseñar. Así que mucho gusto. Hasta luego. Muchas gracias, ¿no? Vale, seguimos. Muchas gracias, Majestad, por su viaje en el tiempo y por habernos acompañado en esta visita para recordar esas juntas badajozeras 1524. Además, vamos a comenzar ahora sí ese recorrido por qué ese hecho fue tan importante y además en un lugar tan simbólico como este puente internacional del río Caya. Como bien decía la reina Isabel de Portugal, este puente no es el que ella cruzó en 1526 para contraer matrimonio con el emperador, con Carlos V de Alemania, Carlos I de España, sino que fue otro puente, el puente antiguo, que estaba justo en un brazo del río que ya actualmente no existe, que son tierras de cultivo de regadío que pertenecen ya a Portugal. Una riada en el siglo XVII hizo que el cauce del río cambiase y fuese el nuevo límite entre España y Portugal, ¿vale? Vamos a contar qué ocurrió, por qué se reunieron en ese mes de abril de 1524 esa serie de delegados de las coronas de Portugal y de España. Ya lo hemos dicho, ¿no?, en la primera parada, cómo Portugal y Castilla se reparten el mundo a partir de ese encuentro en Badajoz. ¿Por qué? La ruta de las especias era un lugar que suponía el control no solamente de ese producto tan apreciado en esa época, a principios del siglo XVI, sino también era la hegemonía entre las dos grandes potencias ultramarinas que habían desarrollado esa carrera por descubrir nuevos mundos, el Reino de Portugal y el Reino de Castilla. Les he entregado un material, una ficha donde aparece información que hemos ido contando sobre la gran importancia que tuvo la era de los descubrimientos, y también dos mapas, cuidado con la carretera, y dos mapas en los que aparecen los descubrimientos llevados a cabo por Castilla y por Portugal. Vamos a hablar en qué consistieron los trabajos de esa comisión luso-castellana. Ya hemos hablado que esa reunión fue para evitar la guerra y para aclarar la situación tras la expedición de Magallanes y Elcano para dirimir quién tenía el control de las Islas Molucas. Estas juntas se celebraron entre el 11 de abril y el 31 de mayo y la primera de ellas fue justo en el puente internacional que unía Portugal y Castilla. No era este se construyó a mediados del siglo XIX, sino el que os he hablado en ese brazo que luego ya, producto de esa riada en el siglo XVII, cambió el curso del río. No solamente fue ese lugar de encuentro de ese grupo de astrónomos, diplomáticos, pilotos marineros que representaron a Carlos I de España y a Juan III de Portugal bajo la autoridad del Papa Clemente VII. Ese lugar, va a ser un espacio en el que van a tratar de dar a conocer, pues toda la importancia que tuvo ese espacio. Entre los representantes que formaron parte de esa delegación tenemos a Juan Sebastián Elcano, el cual circunnavegó el globo terráqueo entre los años 1519 y 1522 y presentó aquí en esas juntas de Badajoz las cartas de navegación. Es decir, ese elemento era fundamental para decidir quién tenía el control y la posesión, el dominio de ese archipiélago del Pacífico. También estuvo Sebastián Caboto, que dirigió esa expedición a las Molucas
2 años después de esas juntas, en 1526. Juan Vespucio, que fue el autor del mapa que presentó la delegación española para justificar esas peticiones de control de la soberanía de Castilla por parte de ese archipiélago. Y también estuvo el hijo menor de Cristóbal Colón, Hernando Colón, ¿vale? Que fue el que, según dicen las crónicas, defendió las posturas más intransigentes para defender la soberanía castellana del archipiélago de las Islas Molucas. Diego Ribeiro, que fue el autor del primer planiferio de carácter científico que se elaboró producto de esos descubrimientos, ¿no? Con mucha información, con árboles, animales exóticos, de esos nuevos descubrimientos que llevó a cabo la corona española. ¿Y qué ocurrió? En esas reuniones que tuvieron lugar en este puente, pero también en la ciudad de Badajoz, en concreto, en las antiguas casas consistoriales, que hoy en día se conservan, ese edificio gótico mudéjar que se construyó a finales del siglo XV, principios del XVI, y que actualmente, pues afortunadamente, están recuperadas para actos institucionales que se celebran allí. Ahí se reunieron parte de esa delegación, también en la sala capitular de la Catedral de Badajoz y en la ciudad de Elvas, en las casas de Cámara, por así decir, en la sede de su ayuntamiento, de la Cámara Municipal. Ahí se reunieron estos representantes de la Corona de Castilla y de Portugal para dirimir quién tenía el control de las Islas Molucas. ¿Qué va a ocurrir? Tras esas reuniones, durante la primavera de 1524, finalmente no van a llegar a un acuerdo y Carlos V va a decidir organizar una segunda expedición a las Islas Molucas para, controlarlas y aceptar la soberanía por la fuerza, el control de este territorio del Pacífico. Las Islas de las Especierías, es decir, era un lugar clave, puesto que suponía el suministro de un bien muy preciado en la época, como eran las especias, la canela, el clavo, la pimienta, elementos que eran mucho más importantes de lo que nos supone hoy en día, porque en aquel momento era un elemento fundamental para la conservación de los alimentos. ¿Qué va a ocurrir? Finalmente, el rey Carlos I, emperador de Alemania Carlos V, firma un tratado, el Tratado de Zaragoza, en el año 1529, por el cual la posesión de las Molucas pasa a Portugal. A cambio, la corona, el reino español recibe 350.000 ducados, de tal manera que así evita una confrontación entre España y Portugal, y también por una razón evidente histórica, que era el emperador, que estaba centrado en sus esfuerzos económicos y militares en las guerras de religión que mantenía en el centro de Europa. Recordemos cómo tiene lugar la reforma protestante de Lutero y hay una serie de príncipes alemanes que le hacen frente al emperador Carlos V y él tiene que llevar a cabo una serie de empresas militares que le van a suponer un gran costo a las arcas públicas, de tal manera que ese dinero que recibe del Reino de Portugal, que entonces era el más opulento, el que tenía mayor riqueza, es decir, si Carlos V era el hombre más poderoso, el Reino de Portugal era el que tenía una mayor cantidad de patrimonio, de productos sobre todo del comercio con las especias y también, bueno, de esa serie de descubrimientos y de ese comercio que estaba desarrollando Portugal. De hecho, Su Majestad Isabel de Portugal va a tener una inmensa dote que va a recibir el rey Carlos I cuando contrae matrimonio en Sevilla con esta nieta de los Reyes Católicos, con la hija de Manuel I el Afortunado y de María de Aragón, que era a su vez reina de Isabel y Fernando. De tal manera que cuando se celebra ese matrimonio entre Isabel de Portugal y Carlos V, había un enfrentamiento por la soberanía de las Molucas y producto de este Tratado de Zaragoza y de esa resolución y de ese matrimonio, de alguna manera Carlos V sigue manteniendo ese dictamen de los Reyes Católicos de estrechar lazos con Portugal y de alguna manera mantener esa buena vecindad, ese buen hermanamiento y conseguir ese sueño que tenía Isabel y Fernando de lograr esa unificación de la península ibérica, algo que, recordemos, se va a lograr cuando en el año 1580, después de la muerte del rey Sebastián I de Portugal en la batalla de Alcázar-Quibir y una serie de monarcas, ¿no?, que le suceden, Felipe II, alega los derechos sucesorios por vía materna, por su madre Isabel de Portugal, para reclamar el trono de Portugal, algo que consigue en las Cortes de Tomar. De tal manera que se produce la anexión, la unificación o la anexión de Portugal con Castilla y ya con Felipe II, ¿no? Se conforma lo que se denominó el imperio donde no se ponía el sol, producto de la unión de los dos grandes imperios de la época, el portugués y el español. De hecho, esa significación que va a tener la ciudad de Badajoz se va a mantener con Felipe II cuando en 1580, cuando él decide marchar a las Cortes de Tomar, establece la corte en Badajoz. Es decir,
es un segundo momento en el que Portugal va a tener Badajoz va a tener una importancia clave en la historia peninsular, porque el rey establece la corte aquí cuando él marcha con las tropas para alegar sus derechos dinásticos al trono de Portugal, algo que finalmente pues logra. Más cuestiones que tenemos que citar de este lugar es la significación que va a tener también, bueno, pues ¿por qué es importante este hecho histórico? Básicamente porque de alguna manera sirve para dar a conocer toda la importancia, la difusión del conocimiento geográfico, cartográfico, que hablábamos al principio de esta ruta, ¿no? De esos elementos que van a potenciar el desarrollo de la gran empresa descubridora de Portugal y de Castilla, ¿no? Y eso lo tenemos que ver también, por ejemplo, a través de los mapas de Juan Vespucio, ¿no? Del planiferio de Diego Rivero, de los escritos de Hernando Colón. Esos tres personajes que van a estar en esas juntas de Badajoz de 1524 para decidir quién tiene la soberanía de las Molucas. Las juntas, es decir, la reunión de una serie de personas de la nobleza, en este caso del ámbito científico, es una tradición medieval, pero se viene ahora a época moderna pues con un ánimo renovador, ¿no? Es decir, tiene que ver con la importancia que va a tener la monarquía, que va a tener un papel mucho más autoritario de lo que eran los reyes medievales, y en este caso, por supuesto, de Carlos I, que se quiere erigir como el gran hombre, el hombre más poderoso de Europa en su momento. También suponía el control territorial y el monopolio de las rutas comerciales. Aquí en Badajoz, en esa junta, se van a reunir humanistas, cosmógrafos, hombres de ciencia, personas relevantes, expertos en cartografía, en navegación, para decidir a quién pertenecen las Molucas. Esa falta de acuerdo, resultado de esas juntas de Badajoz-Elba, van a dar lugar a nuevos viajes como el que manda Carlos I para controlar las Molucas. Y sobre todo lo que supone también es la importancia, como ya digo, de Badajoz en ese momento histórico, quizá un hecho muy desconocido, ¿no?, de las relaciones de Badajoz con Portugal. No solamente en aspectos políticos y económicos, como eran las juntas de Badajoz-Elba, sino también culturales. Recordemos, por ejemplo, cómo en Badajoz existen obras arquitectónicas elaboradas por arquitectos lusos, como Gaspar Méndez, que va a construir la torre de la Catedral de Badajoz, o por ejemplo la influencia del arte portugués, el arte luso, en el claustro manuelino que tenemos en la Catedral de Badajoz, o al revés, las referencias que hay, por ejemplo, a obras de autores españoles en Portugal, los retablos que el divino Luis de Morales, nuestro gran pintor del siglo XVI, va a realizar unos retablos para iglesias de la ciudad de Évora y de Elvas. Por tanto, y ya para rematar esta visita, lo que queremos es tener en cuenta la importancia, ¿no?, de las relaciones transfronterizas, de este puente internacional, de este río Caya que tenemos aquí, ¿no?, de este límite, y cómo también la historia nos hace un llamamiento, ¿no?, a ese hermanamiento también entre Portugal y España a través de estos dos puentes, que ahora también, bueno, tenemos la oportunidad de, en este puente que se construyó a finales del siglo XIX, bueno, a mediados finales del siglo XIX, bajo el reinado de Isabel II, y por supuesto el puente que nos une, ¿no?, a través de la autovía y que lleva el nombre del premio Nobel, el puente internacional José Saramago. De alguna manera nos viene a recordar, bueno, la importancia de este enclave histórico que, si bien es cierto que no hay un elemento patrimonial, alguna referencia histórica más allá del puente del siglo XIX, sí que nos sirve para, a través de actividades como esta, divulgativas, pues recordar los hechos históricos acaecidos en espacios como este. No fue aquí exactamente donde se reunieron esas juntas, sino en ese puente viejo desaparecido sobre el cauce seco del río Caya, pero de alguna manera este rincón, bueno, también tenemos que hacer referencia, bueno, a que es un lugar que ya estuvo poblado, ¿no?, la finca Césped, donde se han encontrado restos de necrópolis romana, tardorromana, también de época visigoda, es decir, las orillas del río Caya, esta zona de vega, que hoy en la parte portuguesa son de regadío, pues se han encontrado vestigios arqueológicos que nos hablan de un lugar que ya estuvo habitado en época romana y en época medieval, y que tuvo una importancia fundamental, sobre todo en época moderna, con el intercambio de princesas, ¿no?, con las visitas reales, reyes de Portugal que llegaban a España y que además lo hacían por Badajoz porque era, por así decir, el camino real, el camino natural entre Lisboa y Madrid. De alguna manera es esa forma de hermanar la ciudad de Badajoz con la ciudad de Elba, que durante siglos han vivido en enfrentamientos, en lucha, pero que desde hace ya unas décadas, afortunadamente,
los vínculos comerciales, económicos y políticos son muy estrechos, ¿no? Y tenemos el proyecto incluso de la Eurociudad Badajoz-Elvas-Campomayor. Así que hasta aquí vamos a dar por concluida la visita, dando esa idea poniendo en valor esa idea de hermanamiento, de encuentro entre España y Portugal a través de la historia. Y nada más, muchísimas gracias, y no sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar. Lo que sí les quiero decir es que, bueno, desde el Ateneo de Badajoz, bueno, hemos traído esa señalética en la que hace referencia a ese hecho histórico que vamos a colocar seguramente con alguna asociación de Elva. Aquí está el compañero que nos lo podrá comentar, de tal manera que este espacio quede vinculado con las juntas de Badajoz-Elvas de 1524. Así que no sé si alguien tiene que... Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión que quiera compartir? No sé si alguien del Ateneo, Iván o Jacinto. ¿No está Jacinto? ¿Esta ruta la hacéis con frecuencia? Esta ruta, bueno, esta ruta la hicimos en el mes de noviembre, pero no la hicimos más genérica y hablamos más de la frontera, bueno, de la importancia de este lugar desde el punto de vista arqueológico. Hablamos también de los puentes antiguos, de los intercambios de princesa, que hoy no hemos podido hablar porque nos hemos centrado más en las juntas de 1524, pero sí que da para mucho más esta frontera, ¿no? Es decir, por supuesto, todas las historias que tienen que ver con la aduana que está abandonada, que es un espacio, bueno, que también nos da referencia a ese espacio, ¿no?, de intercambio, que afortunadamente, producto del espacio Schengen, pues ya la frontera en el marco de la Unión Europea pues no tiene sentido, ¿no? Que habla también de esa unión entre los países de la Unión Europea y la desaparición de las fronteras y de las aduanas. Así que muchísimas gracias sobre todo por acompañarnos Simplemente que, como ha explicado José Manuel, pues queremos hacer una iniciativa entre los dos países, entre Badajoz y Elvas, entre dos asociaciones culturales, el Ateneo y otra asociación cultural de Elvas, para poner pues del lado español y del lado portugués también, ¿no? Con la única diferencia que aparecerá primero en el lado portugués el texto portugués y aquí pues viceversa. Vamos a intentarlo realizar en las próximas semanas, teniendo en cuenta que las juntas de Badajoz-Elvas concluyeron el 31 de mayo, entonces lo haremos antes, ¿no? El nombre de la asociación, Joan... Ayar. O sea, será una actividad conjunta entre el Ateneo y la asociación Ayar de Elvas. Nada más. Sobre todo como un espacio de hermanamiento, ¿no?, de simbolismo, ¿no?, de rescatar en este 5º aniversario de las Juntas Badajoz-Elvas pues la importancia que tuvo este hecho histórico, que aunque acabó sin acuerdo, pero puso en el punto de mira a Badajoz en el reparto del mundo entre los dos reinos más importantes europeos, Portugal y Castilla. Te decía que vamos entonces ya que este proyecto es un proyecto transnacional y transfronterizo, tiene que ser transnacional porque el mundo se ha modificado con este tratado y por tanto es transnacional y también lo queremos como transfronterizo. Y entonces en este ámbito nosotros allí en Elvas tenemos una asociación que es Ayar, que quiere decir raya al revés, y como dice el nombre queremos promover actividades en el ámbito transfronterizo. Ya lo hicimos varias veces, tenemos todos los años un congreso internacional del cual viene mucha gente de España para hablar, y entonces con todo el gusto vamos a tratar de eso y completar ya lo que el Ateneo ha hecho, que es del inicio del puente hasta aquí. Nosotros vamos a terminar de aquí hasta el final del puente, creando nuevos puentes, porque yo hablaba con el Crónica de Badajoz y decía que es fundamental y este tipo de iniciativas para fomentar la cooperación transfronteriza. La cooperación transfronteriza se hace en muchas áreas, pero la que aproxima más a la gente es sin duda el deporte y la cultura. Y muchas veces son las que son más fáciles de hacer, porque con pocos recursos se hace algo muy bonito, algo que la gente le gusta, y entonces en este ámbito yo pienso que es muy, muy importante. Hablo también como es director de Robec. Ahora con mucha pena tuve que abandonar Robec por cuestiones
administrativas, pero el discurso que tengo es un discurso de Eurobec, o sea, de la unión entre Elvas, Campomayor y Badajoz. Una unión que visa la complementariedad entre los tres centros urbanos. Y en Europa, tal como en este proyecto que se está presentando, en Europa, gran parte de las zonas más desarrolladas de las fronteras son zonas donde se hace mucha cooperación. Y es fundamental, tenemos esta cooperación. Y hablaba con Crónica, es que nosotros, 500 años después, tenemos una oportunidad. Esta fue este acuerdo. Y ahora tenemos muchas inversiones que nos podrán unir, y con la unión de Portugal, España, y también de Badajoz, Campomayor y Elvas, de la logística, del transporte, de nuevo estamos con un nuevo plan, un plan de desarrollo, pero también un nuevo plan cultural para esta región. Gracias.